Sebas, Sí, el cuadernillo es el del año pasado. claro. No, 2018. ¿Vos tenés alguno más Mm. nuevo? Sí, el del año pasado. Ah, ¿me lo puedes pasar? Ah, pero no lo tengo en PDF, lo tengo en... Ah, O sea, tengo el cuadernillo. claro. Che, ¿y cambia mucho? ¿Cómo lo has visto vos? Creo que hay un ejercicio después de lo que estábamos viendo recién que no está, que es el 415, Ajá, a ver. que es uno que resolvimos en la facultad el año pasado. 415. 415 es este. Varios que no son iguales. El gráfico que acabas de mostrar, Seba, tenemos otro gráfico similar, pero es otro. Ajá. Pero en cuanto a lo teórico, digamos, no cambia la cosa. No, creo que no. Ah, bien. No, Bueno. por el nuestro porque está más actualizado. No, mentira. No, sí, igual siempre está mejor tenerlo más nuevo. Siempre está bueno. Pucha, bueno, si se pudiera eso, debe ver si le pregunto al SEBA si se puede digitalizar en alguna fotocopiadora o algo así, Ujú. como para tener el más nuevo, ¿viste? Em, bueno, bien, entonces le estaba por mostrar muy rápidamente este. Uy, ojalá que la luz entre porque quería, a ver, no sé si va a poder entrar la luz, porque ya quería ver, me había hecho una pregunta. Bueno, después le respondo por audio. Bien, entonces, vamos, ¿alguna se anima a ir analizando este así rápidamente? Juan Cruz, ¿vos te animás? ¿O Caro? No hace falta, digamos, con números, sino ir diciendo, bueno, acá hubo un MRV o un MRU, y por qué, más o menos. ¿Sí? Yo después les completo el análisis. ¿Nadie? Hay silencio estilo cancha de River. Te la mandas, Seba. En el primer tramo, Ahí está, alguien se iba a despertar. es un MRV. Muy bien. Desde A yo te diría que hasta B es MRV porque tengo una parábola. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué más? El otro, el que sigue también, MRV. Desde C hasta D, acá, esto. Sí. Y yo, Eso puede que sea MRU. claro, a mí me parece más una MRU eso, porque es una recta. Yo lo veo más bien recto. Mira, Sí, 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 sí. eso es un MRU. ¿Y cuánto vale la velocidad ahí? ¿Alguien se anima a decirlo? En el tramo C. 3. A ver, serían, bajé de 2 a -8, serían 10. Y avancé, No, perdón, vi otros números. claro, 10 tercios sería, porque estoy en 2 y bajo hasta -8. O sea, delta X ha sido entonces -10. ¿Se entiende? Porque sería final menos inicial. -8, -2, -10. Y delta T, que es lo cuánto avanzo, está haciendo del 6 al 3 más o menos. Así que del 6 al 9 digo, 9 menos 6, 3. O sea que la velocidad, uy, bueno, va a ser una W eso. Velocidad es delta X sobre delta T. Me ha quedado 2 quintos, ¿está bien? No,
Nada que ver, menos 10. Sería menos 3,33. Menos 10 tercios, claro, está bien. Menos 10 tercios, que es más o menos 3,3. Chao. Menos 3,3, ¿qué es esto? Metros por segundo. ¿Está bien? Sí. Bueno, esa es la velocidad. En estos no puedo calcular la velocidad instantánea porque yo para eso debería saber derivar, que es lo que les digo. Pero sí puedo calcular la velocidad media, ¿sí? Entonces, de hecho, que me pide eso, hallar la velocidad media. ¿Cómo hallo la velocidad media entre, digamos, en el tramo A, por ejemplo? Bueno, ahí hago velocidad media igual en la definición de siempre. Delta X sobre delta T. Lo que pasa es que esa velocidad no es la real, porque la real, fíjate que sigue una curva, mientras que la media sigue una recta. Fíjense, yo lo voy a borrar esto para dibujar. La real sería, digamos, la que va cambiando ahí instante a instante porque la curva cambia de curvatura, mientras que la media es esta recta. ¿Ven que no tiene nada que ver? ¿Se dan cuenta o no? La real primero empieza así, después sigue así, pues sigue así, o sea, empieza muy alta, después baja un poco, después baja un poco, acá se hace cero, de hecho. ¿Está bien? Mientras que la media es simplemente la recta de unión entre los dos puntos del intervalo. Nada que ver. Igual que acá. Acá sí, la media es la instantánea también porque es una MRU, porque la velocidad es constante. Pero en el caso de una MRV, que la velocidad no es constante, solo puedo sacar una velocidad media. Ustedes se acuerdan que la velocidad media era, digamos, nada tenía que ver con la velocidad instantánea, que es la que vamos viendo instante a instante cuánto vale. Yo les decía siempre, en el caso de una carrera de autos, ¿sí? Tienen un óvalo así donde corren. Y obviamente que de acá hasta acá va a ir mucho más rápido que cuando agarra la curva el auto. Cuando el auto agarra la curva, acá va a ir re despacito. Y a mí me informan al final, bueno, este corredor anduvo más o menos velocidad media 300 kilómetros por hora, qué sé yo. Sí, pero seguramente que acá, en la curva, anduvo a 90. Y seguramente que acá en la recta anduvo a casi 500, capaz. No sé, por decir una guasada. ¿Entiendes? Pero bueno, la media es como la velocidad promedio de de todas las velocidades que tuvo en todo el trayecto. Pero no tiene nada que ver con lo que pasó instante a instante. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende eso? Chicas, Juan Cruz, Nico. Sí, Seba. Sí, Seba. Bien. Entonces, bueno, tienen velocidad media ahí, velocidad media acá y velocidad media acá. El resto es velocidad instantánea. ¿Sí? De hecho, que si tomo la velocidad media acá me da como cero. Porque hago así. El resto de velocidad, ¿cómo es? Instantánea, que sería este. Es una recta. O sea, tengo MRV desde A hasta B. En todo el tramo C tengo MRU. Y MRV de nuevo en todo el tramo D. Y ahí terminamos con cinemática. Después, bueno, en realidad falta tiro, caída libre y tiro vertical, ¿sí? Que es lo mismo, pero hecho en vez de en el eje X, en el eje Y, y considerando siempre que la aceleración es la de la aceleración de la gravedad. Esas son las dos salvedades que hacemos. En vez de en X lo hacemos en Y, y en vez de tener la aceleración, una aceleración cualquiera, tenemos la de la gravedad, ¿sí? ¿Qué se suma también a esto? Bueno, algunos conceptos clave de la física, que son los siguientes. Si yo tiro algo de arriba para abajo, obviamente en algún momento todo lo que sube tiene que bajar, ¿o no? Entonces, este concepto que me dice, ¿cuánto vale la velocidad en la altura máxima? Cero. Claro, cuando llegó a lo más alto es porque, digamos, la gravedad frenó al objeto y digamos, ya empieza a volverse el objeto. Entonces, altura máxima implica velocidad igual a cero.
Y después tenemos otro concepto que dice que para una misma altura, el módulo de la velocidad es el mismo cuando va que cuando viene. O sea, en el módulo. En vectores son vectores opuestos, pero cuando va un objeto, tiene la misma rapidez que cuando vuelve. ¿Está bien? Para una misma altura. Para una h determinada, el módulo de B1 es igual al módulo de B2. ¿Se entiende? Eso es lo único que se le suma a esto. Digamos, saber que está la aceleración de la gravedad, saber que la altura máxima es aquella en la que la velocidad se anula, porque justamente el objeto ya se frenó y empieza a volver, y saber que para una misma altura tengo que velocidad 1 es igual a velocidad 2, solo que en módulo, ¿sí? Y en dirección, en sentido son opuestos. ¿Bien? Eso es todo lo que se le suma a lo que es caída libre y tiro vertical. Yo cuando les mandé muchos audios por un ejercicio que me había mandado la Julie, fue porque, digamos, tenía un ejercicio de un ascensor que está bueno, porque ahí ustedes no han visto cuando algo se acelera. O sea, cuando ustedes estudian un ascensor que acelera, ¿qué le termina pasando, por ejemplo, a un objeto que está colgando dentro del ascensor? Tiene un peso, ¿sí? Y la gravedad nosotros sabemos que va para abajo. Entonces ese análisis no lo hemos hecho nosotros porque no nos han tocado ejercicios así. Y a la Julie sí. Entonces yo por eso les mandé uno con muchos audios porque les expliqué todo ese análisis. ¿Está bien? No sé. No, están jugando. Bueno, cuestión, no, que estamos atentos a los niñitos afuera. No sé si estaban peleando con la guay o... bueno, cuestión que eso fue tiro vertical, caída libre. También tienen sus gráficos, ¿no? Es lo mismo, es un MRV. Y después pasábamos a dinámica. ¿Cuánto quedan? 10 minutos. Quedan 10 minutos para las 7, que ahí yo los abandono. En esos 10 minutos tenemos que hacer como una maratón, pero me quería detener. ¿Por qué me detuve tanto en cinemática? Porque ustedes lo odiaron cinemática con el mayor odio de sus corazones, digamos. Entonces me quise detener para que no lo revisaran, ¿sí? Después en dinámica tenemos 3 conceptos fundamentales. El de masa, el de fuerza y el de las leyes de Newton, ¿sí? Están todos unidos. Las leyes de Newton son 3. Una es la ley de inercia, que me dice que todo cuerpo que esté en reposo o en MRU va a mantener ese movimiento, a menos que alguna fuerza lo cambie de movimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque los objetos tienen masa, ¿sí? ¿Y qué es la masa? La masa es, digamos, la propiedad que tiene todo cuerpo, una propiedad intrínseca que tiene todo cuerpo, de resistirse al cambio de movimiento. O sea, yo si estoy en reposo, quiero continuar en reposo, a menos que alguien me empuje, ¿sí? No es que quiera de forma consciente, es que, digamos, me refiero físicamente, mi cuerpo, a menos que alguien le dé una fuerza, se va a quedar acá, ¿está bien? Y lo mismo, si voy a velocidad constante, digamos, a menos que alguien le dé una fuerza, va a seguir a velocidad constante, ¿sí? Es bastante importante la primera ley de Newton, digamos, porque ya les he explicado que de ahí sale que no existen fuerzas centrífugas, sino que simplemente el principio de inercia. La segunda es muy importante en cuanto al cálculo porque me define cuantitativamente lo que es una fuerza. Es, digamos, una interacción entre dos objetos que hace, digamos, que le produzca a uno de ellos una aceleración, por ejemplo. A un objeto de masa m, cuando yo le imprimo una fuerza, le doy una aceleración, o sea, un cambio de velocidad, es decir, un cambio de movimiento, proporcional a esa fuerza, ¿sí? Y, digamos, la fuerza que tengo que hacer también es proporcional a la masa. O sea, mientras más masa tenga, más fuerza tengo que hacer. ¿Se entiende? O dicho de otra manera, la aceleración que le voy a dar es inversamente proporcional a la masa. O sea, mientras más masa tenga, menos aceleración le voy a poder dar. ¿Se entiende? Para una misma fuerza. Y así. Y la tercera ley de Newton que me decía
que a toda acción hay una reacción igual y contraria. ¿Está bien? O sea que si yo tengo una acción así de un cuerpo, 1 sobre un cuerpo 2, el cuerpo 2 me va a hacer una reacción, perdón, a ver. ¿Te la diste? Fuerza 1 sobre 2. Tranquilo. Claro. Fuerza 1 sobre 2 tendría cuerpo 1, cuerpo 2. Bien, ahí está. Esta sería la fuerza 2 sobre el cuerpo 1 y esta sería la fuerza 1 sobre el cuerpo 2. ¿Está bien? Esas son fuerzas de acción y reacción. Que son siempre iguales, pero de sentido opuesto. Y siempre están aplicadas en cuerpos distintos, por supuesto. ¿Sí? O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy sentado en la silla. Entonces, la silla está con su resistencia estructural, digamos. Bueno, era de peticito. Era una silla gigante. Digamos, con su resistencia estructural. Ahí está. Ahí lo hice un poco más proporcionado. Solo que tenía las patas recortadas. Está soportando mi peso. Entonces, me está haciendo a mí una fuerza que sería sobre mi cuerpo, la fuerza de la silla sobre el cuerpo. Y yo sobre la silla estoy haciendo la fuerza de mi peso sobre la silla. ¿Está bien? Esas son fuerzas de acción y reacción que están aplicadas en cuerpos distintos, ¿sí? Por lo tanto, entre ellas no se equilibran, sino que se aplican entre ellas, no es que se están equilibrando entre ellas. ¿Pero por qué yo estoy en equilibrio? Y porque en realidad sobre mí también está el peso mío, que está aplicado por abajo, pero el peso mío no me lo aplica la silla, me lo aplica ¿quién? La Tierra. ¿Se entiende? El peso es la fuerza de la Tierra sobre el cuerpo, ¿sí? Entonces, yo tengo aplicadas esas dos fuerzas, una la de la Tierra sobre el cuerpo y otra la de la silla sobre el cuerpo, que son por objetos totalmente distintos, uno la silla y el otro la Tierra. Así que nada tienen que ver entre ellas, pero justo se equilibran por la resistencia estructural de la silla. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Más o menos? Sí. Bien. Y después tenemos el concepto de resultante, que es, digamos, es la fuerza que reemplazada, o sea, que puede... Guay, tratar de no estar entrando ese... Listo. Es la fuerza que le estaba diciendo, reemplazada, digamos, reemplaza el efecto de todas las demás fuerzas. ¿Está bien? O sea, si tengo un cuerpo que tiene... Parece una papa esto. Tengo este cuerpo que está así. Yo podría hacer la suma de fuerzas. ¿Se acuerdan que la hacía con el método del polígono? Y esta me daría la resultante. Esa resultante, digamos, es lo mismo que haber aplicado todas las otras fuerzas individuales. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí. Bien. ¿Cómo expreso eso? Bueno, así, como que la suma de fuerzas, o sea, como la sumatoria de fuerzas. ¿Está bien? Esa es la resultante. Ahora, si esa resultante es 0, el cuerpo está estático, está en equilibrio de traslación, ¿sí? A su vez, yo cualquier fuerza la puedo descomponer en un par de ejes x, y. Entonces voy a tener dos ecuaciones de equilibrio, una para x y otra para y. O sea, la suma de fuerzas en x es igual a 0 y en y es igual a 0. Y en x en general, voy a tener que las fuerzas en x son el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo que forman con el eje x. ¿Se acuerdan?
Y en general voy a tener que la fuerza en I es igual al módulo de la fuerza por el seno del ángulo que forman con el eje X. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué digo en general? Porque eso es para un plano común y corriente. Si tuviera un plano inclinado, bueno, lo tengo que volver a analizar con los ejes inclinados. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Ahí me va a dar al revés. Me va a dar en X, creo que era fuerza por el seno, y en Y fuerza por el coseno del ángulo este de inclinación, del plano inclinado. Y ya estamos por llegar al final, quedan 2 minutos para las 7, pero quería... Ah, bueno, después tenían esto de la fuerza de gravitación universal, ¿sí? Que es lo mismo que el peso, esto, digamos. Expresado así el peso. Lo que pasa es que no se usa esta para el peso. Directamente, ¿cuál usamos? M por G. Esta la usamos más que nada para cuando tenemos dos masas muy grandes, dos astros. El planeta Tierra y la Luna, o el Sol y Júpiter. ¿Está bien? Pero en general esta no se usa tanto. Y en dinámica habíamos visto también el tema de lo que es reacciones de vínculo, es decir, cómo reacciona una superficie que siempre reacciona perpendicularmente a sí misma, ¿sí? Con una fuerza que le habíamos denominado normal, porque justamente normal significa perpendicular, ¿sí? Entonces la normal siempre es perpendicular a la superficie. O sea, tenemos esa normal, tenemos esta, y tenemos esta de algo que está colgando y apoya en la pared. ¿Está bien? Entonces, esas reacciones de vínculo son las que me están prohibiendo que, por ejemplo, este microscopio se caiga para abajo, o este auto se caiga por plano inclinado, o este bloque atraviese la pared. Por eso se llama reacción de vínculo, porque vincula al cuerpo con su entorno y le restringe algún movimiento, ¿sí? La tensión, en cambio, es la fuerza que restringe que esta cuerda se alargue, porque siempre estamos considerando que todo soporta el peso que le estamos poniendo, por supuesto, si no, no valdría nada, ni si estaríamos en otra materia que se llama, no sé, resistencia de materiales, ¿entiendes? Estática y resistencia de materiales, que es otra materia de tercer año de ingeniería, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que siempre soporta esto, no estamos analizando por qué lo soporta ni nada de eso. Entonces, asumiendo que la cuerda soporta el peso, digamos, decimos que hay una tensión. El gato se volvió loco. El gato no lo puedo retar porque pobrecito, no sabe. Se volvió loco. Sí, dejé la ventana abierta. Pues. Cuestión que él les estaba diciendo, la tensión es la reacción de vínculo de una cuerda, ¿sí? Que me prohíbe que el objeto se vaya más lejos que la longitud de esa cuerda. ¿Está bien? Y ahí veíamos el tema de polea que me servía para cambiar la dirección de una fuerza. El rozamiento era una reacción que yo tenía porque las superficies eran todas así rugosas. Entonces cuando algo se mueve, tiene que destrabar esos picos. Entonces se produce una fuerza de rozamiento. Y esto creo que lo habíamos repasado, creo que la última vez, de atrás para adelante. ¿Se acuerdan? Sí. Y acá ya estamos llegando a terreno conocido. Vimos el momento de una fuerza. ¿Se acuerdan que esto lo repasamos en la última clase? Cuando fuimos de atrás para adelante. O más o menos. ¿No se acuerdan? Que vimos este gráfico. Que decíamos que el rozamiento depende si estaba quieto. Decíamos rozamiento estático era mu0 por n. mu0 por la normal. Mientras que el dinámico era mu_d por n. Y siempre mu_d, el dinámico es más chico que el estático. Es más fácil, digamos, es más difícil empezar a mover algo que después seguirlo moviendo. ¿Se acuerdan o no? Más o menos. Sí, eso sí. Y bueno, ya después llegamos al equilibrio también de rotación, porque los otros eran equilibrios de traslación. Entonces decíamos que faltaba considerar el efecto de rotación que le produce una fuerza cuando se le aplica a un cuerpo respecto de un punto del que puede girar. Entonces esa tendencia de giro que tiene una fuerza respecto a un punto le llamábamos momento,
y veíamos que era el producto vectorial de la fuerza por el vector posición, ¿sí? De donde está aplicada la fuerza. Y ese producto vectorial, como es R por el seno de θ, no es otra cosa que la fuerza por la distancia entre el punto de rotación y la recta de acción de la fuerza, ¿sí? ¿Se entiende? Porque R por el seno de θ es justamente, el seno de θ del cateto opuesto, es esto, ¿sí? Y finalmente, o sea, como que pego una acelerada al final, pero como para que tengan ya para la clase que viene, que va a ser mañana. Mañana es miércoles, claro. Mañana tenemos 1 hora y media. Solo que les quería como resumir todo lo visto hasta ahora. Finalmente después de eso vimos trabajo y energía. Dijimos que la energía era la capacidad de realizar trabajo y que el trabajo era, o la capacidad de transformar, estaba bien la definición que daba. Y habíamos dicho que el trabajo es la aplicación de una fuerza durante una distancia, ¿sí? A eso se le llama trabajo mecánico. Se transfiere energía cuando una fuerza es aplicada durante toda una distancia, ¿sí? Se transfiere energía mecánica. Ya habíamos dicho que el trabajo era positivo si el desplazamiento que producía era del mismo sentido que la fuerza aplicada, y negativo si la fuerza es, digamos, como de arrastre, como que va tironeando, ¿sí? Resistente al desplazamiento que se está produciendo, ¿está bien? Y bueno, y por supuesto cero si la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares. ¿Por qué era por supuesto cero? Y porque el trabajo era F producto escalar desplazamiento, ¿sí? Y esto era F módulo por desplazamiento módulo por el coseno del ángulo que forman entre ellos. Entonces el coseno de 90, si la fuerza fuera así y el desplazamiento fuera así, por ejemplo, tengo 90 grados, o sea, el coseno de 90 es 0, por lo tanto el trabajo es 0. ¿Está bien? Uy. De esa ecuación es de donde salen los signos. ¿Está bien? Bueno, decíamos que la potencia era trabajo sobre tiempo, entonces podíamos hacer esa igualdad con cinemática, decir que también es lo mismo que fuerzas por velocidad. Veíamos que las unidades eran watt, mientras que son parecidas, las de potencia son watt, mientras que las de trabajo o energía son joule. Y las de momento habíamos visto que eran newton metro, ¿se acuerdan? Pero newton metro es lo mismo que un joule. O sea, si bien son unidades que son equivalentes en cuanto a, digamos, a la magnitud, porque tenemos una fuerza por una distancia, los conceptos son totalmente distintos. ¿Sí? Uno es un escalar, como era el trabajo, el otro es un vector, como es el momento. ¿Se acuerdan? Porque esto era un producto vectorial. ¿Se acuerdan? Y ese vector era perpendicular, ya sea saliente o entrante, o sea, o salía de la pantalla o penetraba la pantalla, siendo que los vectores R y F, por ejemplo, forman un plano entre ellos. O sea, están en el plano de la pantalla. ¿Se entiende? ¿Se acuerdan? Es como un repaso hiper rápido que estoy haciendo al final. Pero bueno, como va a quedar grabado, quizás les sirva. Me han ido siguiendo, ¿no? Además que estos últimos temas ya los tenían más frescos. Y este era por el seno. Ven que son magnitudes totalmente distintas y son reparecidas, sin embargo, las ecuaciones y las unidades. ¿Me siguen o no? Sí, ¿Sí? Más o menos. sí, eso sí, más o menos lo tenemos fresco. Bien. Y finalmente llegamos a las de energía, que decíamos que energía vamos a estudiar de dos tipos. Energía cinética y energía mecánica. Perdón, energía cinética y energía potencial. La suma de las dos me da la energía mecánica. La cinética es la energía que tengo debida a la velocidad, ¿sí? Y es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Mientras que la potencial es la energía que tengo
debido a la posición, y es m por g por h. ¿Sí? ¿Está bien? La suma de las dos es la energía mecánica. Y para fuerzas conservativas, la energía mecánica se mantiene constante. ¿Está bien? Ahora, si yo quiero calcular el trabajo de la resultante, ya sean fuerzas conservativas o no, lo calculaba como la variación de energía cinética, que yo a veces le ponía K a la energía cinética, ¿de acuerdo? Y le ponía U a la energía potencial. Y el trabajo de la fuerza-peso, esa era otra relación importante, es igual a la disminución de la energía potencial. Bien, y la variación de energía mecánica, yo podría decir que es culpa de el trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Te acuerdas no más o menos de esto? Sí, más o menos. Más o menos. Bueno, igual ya estamos todos cansados, así que seguimos directamente el miércoles, pero ya llegamos a donde, o sea, les pegué una acelerada al final. Pasa que me detuve mucho en cinemática porque sé que lo odiaron y no se deben acordar mucho. Entonces quería, digamos, que tengan eso fresco porque es importante. Así que nos vemos el miércoles, chicas. Y Juan Cruz y Nico. Dale, Seba, nos vemos. Bueno, cuídense. Igual. Chao, Seba. Chao, chao.